corazón, uno de los órganos más vitales del cuerpo, es el encargado de suministrar sangre y de llevar sangre a todo el organismo. Este nutre el cuerpo con sangre rica en oxígeno, transporta el dióxido de carbono hacia los pulmones y fuera del cuerpo. Este bombea sangre a través de un sistema de vasos sanguíneos llamado sistema circular o también conocido como cardiovascular. Este sistema circula a los vasos sanguíneos que contienen nutrientes, oxígeno, dióxido de carbono, hormonas y células sanguíneas. Este proceso proporciona nutrientes, ayudando al cuerpo a luchar contra las enfermedades y contribuyendo al mantenimiento del organismo. En cuanto a la anatomía, el corazón es quien impulsa la sangre a través del cuerpo. Las arterias transportan sangre desoxigenada desde el corazón hacia los tejidos del cuerpo. Las venas son las encargadas de recoger la sangre desoxigenada de los tejidos y la devuelven al corazón. Y por último, los capilares son los vasos más pequeños donde se produce el intercambio de nutrientes y desechos entre la sangre y las células. La enfermedad vascular periférica es un trastorno de la circulación lento y progresivo. Este incluye todas las enfermedades en cualquiera de los vasos sanguíneos, como las arterias, las venas o los vasos linfáticos. Los órganos que reciben el suministro de sangre a través de estos vasos, como el cerebro, el corazón y las piernas, pueden no recibir el flujo sanguíneo adecuado para su funcionamiento normal. Sin embargo, las partes afectadas con mayor frecuencia son las piernas y los pies, de ahí pues su nombre, enfermedad vascular periférica. Además, es una afección que hace que los vasos sanguíneos fuera del cerebro y el corazón se obstruyan, sufran espasmos o se estrechen. En general, estas enfermedades suelen causar fatiga y dolor. El dolor suele acumularse en las piernas, sobre todo cuando se hace ejercicio o una actividad como caminar o trabajar. Sin embargo, el dolor puede remitir tras el descanso. Esta enfermedad no solo afecta a las piernas, sino que también afecta a los vasos sanguíneos encargados de suministrar oxígeno a diversas partes del cuerpo. Entre ellos, pues, los vasos sanguíneos de los intestinos, el estómago, los riñones y los brazos. Los pacientes que padecen de esta enfermedad experimentan un estrechamiento de los vasos sanguíneos, lo que disminuye el flujo de sangre a zonas específicas del cuerpo, especialmente en las extremidades inferiores. Además, el endurecimiento de las arterias, también conocido como la arteriosclerosis, que es un tipo de placas que se acumulan en los vasos sanguíneos y disminuyen el flujo de sangre rica en oxígeno hacia las extremidades y otros órganos. Si esto no se trata a tiempo, esta acumulación de placas puede dar lugar a un coágulo de sangre que podría bloquear las arterias por completo. En la enfermedad vascular periférica se ven comprometidos varios principios y leyes de la hemodinámica que regulan el flujo sanguíneo. Uno de esos principios es la ley de Posul. En la enfermedad vascular periférica, la placa aterosclerótica o la estenosis reducen el radio de la arteria. Esto hace que caiga drásticamente el flujo sanguíneo y los tejidos reciban menos oxígeno y nutrientes. Posterior a eso, va a aparecer una isquemia. Por otro lado, está el principio de Bernoulli. En la enfermedad vascular periférica, la sangre pasa más rápido en la zona estrecha, pero llega con menos presión y volumen a los músculos, causando una claudicación intermitente. Como tercera ley afectada sería la ley de Ohm aplicada a la circulación. En esta, la resistencia aumenta porque el vaso se estrecha. Si la presión arterial no sube lo suficiente para compensar, el flujo disminuye y como resultado va a haber menos riego sanguíneo hacia los tejidos periféricos. Por último, en la ley de Laplace, si un vaso se debilita y se dilata, por ejemplo en la formación de un aneurisma periférico, el radio aumenta, la tensión en la pared crece y la arteria se hace más frágil y puede romperse. Por eso, cuanto más grande es un aneurisma, más riesgoso es. Causas y factores de riesgo de esta enfermedad. Las causas principales. La enfermedad vascular periférica se produce principalmente por la aterosclerosis, que es la acumulación de placas de grasa, colesterol, calcio y otras sustancias en las paredes arteriales, lo que estrecha u obstruye las arterias que llevan sangre a las extremidades. Otras causas menos frecuentes son la trombosis arterial, embolia arterial, vasculitis, traumatismos, enfermedades hereditarias y aneurismas. Los factores de riesgo. Estos están divididos
en dos: no modificables y modificables. Los no modificables son la edad avanzada, que son mayores a 55 años, el sexo masculino y antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares. Los modificables son el tabaquismo, diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad, sedentarismo, mala alimentación y estrés crónico. En algunos casos, una persona con enfermedad vascular periférica no tiene ningún síntoma hasta que la afección es avanzada o grave. Los síntomas dependerán de la parte del cuerpo que se ve privada de suficiente sangre. Esto puede incluir claudicación, el empeoramiento del dolor durante el ejercicio o el alivio del dolor durante el ejercicio. Esto normalmente sucede en las piernas. También tenemos la parestesia, la hipoestesia, las úlceras vasculares o heridas que no sanan, la frialdad en la parte del cuerpo afectada y una debilidad muscular. El diagnóstico de la enfermedad vascular periférica se basa en la identificación de síntomas característicos como la claudicación intermitente, dolor en reposo, frialdad, cambios en la coloración de la piel o úlceras de difícil cicatrización, junto con la exploración física que se revela disminución o ausencia de pulsos periféricos y posibles soplos arteriales. Estos se confirman mediante pruebas complementarias. En el primer tratamiento, lo primordial es cambiar los estilos de vida, como por ejemplo dejar de fumar, empezar a hacer ejercicio y llevar una dieta saludable. También podemos encontrar tratamientos farmacológicos, como pueden ser la antiplaquetarios, las estatinas y los antihipertensivos. En casos graves se pueden utilizar procedimientos quirúrgicos como una angioplastia con globo, que este procedimiento se utiliza un catéter que es flexible, delgado y largo, que se introduce en el vaso sanguíneo que está bloqueado y a través de una pequeña incisión que está generalmente eh, se accede en la pierna, se utiliza el catéter para alcanzar el sitio bloqueado, se infla el pequeño globo que está en la punta y esto ensancha el vaso sanguíneo para mejorar el flujo sanguíneo. También se pueden utilizar cirugías que estas se realizan abriendo el bloqueo y para preservar la funcionalidad de la extremidad. También tenemos una inserción quirúrgica de un stent, que esto sucede normalmente después de una angioplastia, que esta se coloca una pequeña bobina en el vaso sanguíneo para mantener abierta la arteria. Esto se puede también llamar como una manga de metal que se implanta dentro del vaso sanguíneo estrechado durante un procedimiento de angioplastia para mantenerlo abierto. También tenemos una aterectomía, que es un procedimiento que elimina la placa de un vaso sanguíneo. Esta pues consiste en cortar la obstrucción de grasa con un pequeño instrumento similar a un bisturí o con pequeñas cuchillas giratorias, afeitándolas o vaporizándola con un láser en el extremo del catéter. También tenemos una cirugía de derivación o bypass, que esta generalmente solo se considera en casos graves que no responden a otros tratamientos o en casos que involucran grandes secciones del vaso sanguíneo enfermo. Esto significa que se toma una sección de vena sana de otra parte del cuerpo y se injerta quirúrgicamente para redirigir el flujo sanguíneo alrededor del bloqueo en el vaso sanguíneo afectado. También tenemos que el cirujano a veces puede utilizar un tubo sintético para desviar el flujo sanguíneo.